Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Exitosamente. Soy Camille Merleur, soy socióloga, antropóloga belga y les quiero hablar de algo de lo que podría pasar. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque intentamos de percibir lo que el otro piensa. Es bueno de un lado porque siempre intentar de anticipar qué podría pasar, pero es muy malo también porque nunca puedes realmente entender lo que el otro piensa. Cada uno percibe las cosas según su propio paradigma. ¿Qué significa eso? Paradigmas son como un filtro que tú aplicas sobre la realidad que percibes. Tu historia, tu educación, tu cultura hicieron que percibes las cosas de una manera. Y eso hace que tú anticipas o piensas que los otros piensas de la misma manera que tú estás pensando. Pero eso es falso, no es verdad. Cada uno piensa a su manera, cada individuo piensa de su manera, necesita sus propias cosas y eso es muy importante porque en la comunicación siempre pensamos que él va a percibir los signos que le estoy mandando o va a percibir lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él funciona como yo, entonces yo lo podría percibir así, pero no es así, no es el mismo. Porque cada uno tiene sus propios captores, percibe algunas cosas de manera más intensa o menos. Pero eso depende de cada uno. Entonces nunca puedes realmente saber lo que el otro está pensando. La única manera de saberlo es preguntarle. Por ejemplo, a veces no entendemos su reacción porque tú no es la reacción que tú tendrías. Por eso a veces que hay algún problema. También esperamos, por ejemplo, en las parejas o amistad, esperamos que la persona reacciona de una manera o que entiende tus necesidades que no son las suyas. Por ejemplo, yo con mi pareja, a veces cuando yo necesito, por ejemplo, apoyo o que tengo dificultades, necesito hablar del tema y necesito después que me dicen, ya, sabes que va a funcionar, tú lo puedes hacer, fuerza, etcétera. Que él no necesita eso, él no necesita hablar del tema, él necesita simplemente resolver sus cosas y saber solamente que estoy. Yo no necesito el mismo, entonces él no lo puede saber porque para él no es natural tener que venir a verme y apoyarme, etcétera, como yo no necesito. Y no espero que él reaccione como su manera, pero él sabe que tiene que reaccionar a mi manera, porque ahora es lo que necesito. Entonces es por eso que a veces las cosas en las parejas es complicado porque ahí la comunicación no es, no se hace con franqueza, no se hace de manera abierta de decir simplemente con palabras simples, necesito, cuando pasa eso, necesito eso. ¿Viste? Ahora hiciste eso y yo no esperaba eso. Porque después de averiguar lo que tú necesitas y el otro también, entonces vamos a poder anticipar de la buena manera que el otro espera. Y ahora sí la comunicación va a funcionar. Cuando tú anticipas también, no tienes entonces que hacer la proyección de imaginar lo que el otro podría pensar. Porque ¿cómo lo sabes? Tú no lo sabes, no estás en su cabeza, no sabe lo que está pensando. Entonces, frase como yo pienso que él necesita eso, o que él piensa eso de mí, o yo pienso que si voy me va a decir eso, o si voy va a hacer eso. Eso no tiene sentido porque tú no estás en su cabeza. Tú puedes simplemente imaginar lo que si tú estabas a su lugar, podrías decir. Entonces, siempre saber y preguntar realmente lo que el otro necesita, más que lo que necesitas tú al momento de tener que hacer algo por el otro. Escuchar a un amigo también. Un amigo, tienes que al momento alguien que se siente mal, primero escúchale antes de dar tus consejos, porque él no necesita o ella el mismo que lo que tú necesitas. Entonces es por eso que en tema de psicología, de coaching o otros, el más importante es escuchar para saber lo que el otro quiere, lo que el otro necesita y lo que el otro entonces espera de la relación. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de cuando también al trabajo no es por mí, pero es también por mi jefe. Entonces necesito hacer las cosas de su manera, no de la mía, porque él no espera que lo haga de mi manera, espera las cosas que funcionarían de su manera. Tienes que imaginar cada vez que estás en una situación donde tienes que comunicar o esperas algo de alguien, etcétera, siempre recuérdate que esa es mi manera de pensar, mi manera de funcionar.
esas son mis necesidades, no son las suyas, no son sus prioridades, etc. Y entonces desde este momento vas a entender que los conflictos van a parecer mucho menos grandes o mucho menores. ¿Por qué? Porque te das cuenta que, es por eso que reacciona así, porque no entiende que yo necesito eso. O, es por eso que yo reacciono así y que yo percibo eso de él de esta manera, pero no es el que realmente piensa, porque no puedo saber lo que él piensa o ella piensa sin haberle preguntado. Es mi propia proyección de mi manera de funcionar. Entonces, tienes 5 puntos importantes en este video. Primero, de saber que tú tienes tu propia manera de pensar, tu propio paradigma y que tú percibes las cosas, la gente, según estos propios paradigmas, estos filtros de la realidad. ¿Okay? Segundo, tú proyectas después eso sobre los otros. Tú imaginas que los otros funcionan como tú funcionas, pero ese no es verdad. ¿Okay? Si quieres, punto 3, que los otros entienden cómo tú funcionas, lo que necesitas con distintas emociones, etc., o por un proyecto, por ejemplo, a tu manera de hacer las cosas, tienes que decirlo. Exprimirlo, explicarlo. Es la única manera. Cuarto punto es exactamente el contrario. Si tú quieres entender el otro, si tú quieres tener relación con el otro o hacer, por ejemplo, algo por esta persona que sea de manera emocional o un trabajo o otro, tú tienes que escucharle para entender cómo él funciona, pedir, preguntar cómo quiere las cosas y sus necesidades. Y el último, el punto 5, es que no hay una realidad mejor que la otra. Somos distintos. No hay una jerarquía, somos todos, no hay uno mejor que el otro, simplemente somos diferentes.